Buenos días, estamos aquí ya entrando en esta tercera sesión de Immanuel Kant. Vamos entonces a iniciar esta tercera sesión con en el tema, vamos a continuar con este tema, el tema del conocimiento, ¿verdad? De su libro Crítica de la Razón Pura, el tema del conocimiento visto desde la perspectiva de la ciencia. Hemos visto el encuentro anterior, nos hemos detenido en la segunda sesión, nos hemos detenido en cómo Kant justifica la ciencia desde la perspectiva de el conocimiento matemático, o mejor dicho, desde las ciencias matemáticas, tanto la geometría como la aritmética. En esta tercera sesión nos vamos a dedicar fundamentalmente al tema de la física, entendiendo primero la física como la realidad que nos permite captar los objetos y al mismo tiempo la física como la ciencia que estudia los objetos, la realidad de los objetos. A manera de resumen de la sesión anterior, hemos dicho que el espacio es a priori a la geometría es el lugar donde el espacio tiene la posibilidad de encontrarse con la matemática, el tiempo es el a priori a la aritmética, el movimiento es posible por los a priori espacio-tiempo, la geometría se ha convertido en aritmética, el espacio se redujo solo a tiempo, porque en el tiempo yo puedo elaborar operaciones tanto geométricas y las puedo convertir, esas operaciones geométricas en matemáticas, logramos obtener con procesos sintéticos juicios analíticos universales y necesarios, probamos la interrelación irrenunciable entre la matemática y realidad, matemática después y física, quedando claro que el espacio y el tiempo son categorías a priori y que el movimiento permite captar las intuiciones puras. Esto fue el encuentro anterior, la sesión segunda. Ahora estamos ya entrando en esta sesión tercera sobre el tema, ya he dicho, de la física. Kant dirá que los conceptos los conceptos a la física es lo que son los juicios a la matemática. Recuerden que Kant decíamos en la sesión anterior que los juicios son la representación más pequeña, ¿verdad? La representación más pequeña de las formas como se expresa la matemática, ¿verdad? En esos juicios hay un sujeto, hay un predicado y hay una cópula. Esa es la manera, el elemento más pequeño, ¿verdad? De la expresión de los juicios en la matemática. En cambio, en la realidad, en la física, esos juicios se expresan en forma de conceptos. Por tanto, un concepto es un juicio formulado por la mente, es de carácter general y además tiende a ser universal. Con los conceptos expresamos los conocimientos físicos de las cosas. Kant dice en primer lugar que el conocimiento descansa en la intuición de todo conocimiento sintético, espacio y tiempo. Entonces, exactamente dice que el primer paso para captar los juicios analíticos son los juicios sintéticos, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de la física, ¿ok? Y que nosotros efectivamente necesitamos de la percepción empírica para llegar a la percepción de los conceptos, ¿ok? Eso lo está diciendo en esta última frase, pero al mismo tiempo Kant no se queda en ese aspecto porque sería meramente empírico, sino dirá por qué los conceptos son importantes en el desarrollo del pensamiento y en la comprensión de la física. Veremos. Pero la realidad pura no se nos da totalmente. Quiere decir que los conceptos no los tenemos afuera, no están afuera, sino que los conceptos se nos dan como realidades, como objetos descompuestos, como objetos fragmentados, como objetos desordenados. El conocimiento tiene que realizar una sucesión de operaciones o intuiciones sucesivas
porque el objeto, lo captamos en forma limitada, fraccionada y desordenada. El tiempo no es pura imaginación intelectual, puesto que esas formas puras también se encuentran en la realidad. Entonces, ¿qué está diciendo Kant? Kant está diciendo que los objetos nosotros los captamos, ¿verdad? Y que esos objetos los captamos y nos llegan en forma de conceptos. Pero de los conceptos que hablamos en el entendimiento, en la razón, también están reflejados en la realidad, de una manera particular que veremos más adelante. Por tanto, Kant habla de la física analítica trascendental. ¿Qué es la física analítica trascendental? Pues la física científica, ¿ok? ¿Por qué es analítica? Porque los conceptos, porque se trata de ir a conocimientos universales y necesarios, y trascendental porque se refiere al tema del conocimiento, a las estructuras del conocimiento. Por otro lado, el espacio y el tiempo, que ya lo hemos visto en la matemática, sin los objetos es innecesario. Aunque el espacio se pueda representar sin los objetos sí necesitan del espacio para ser representados. La matemática y la física son conocimientos objetivos porque necesitan de los objetos. Veamos por qué los objetos necesitan de la física. Entonces, Carl está diciendo, ¿verdad? Que, que si es verdad que el espacio y el tiempo son categorías a priori, el espacio y el tiempo necesitan de los objetos, ¿ok? Pero los objetos, si los objetos desaparecieran del espacio y el espacio y el tiempo continúan. Quiere decir que las categorías a priori siguen estando presentes ahí. En cambio, los objetos sí necesitan del espacio y el tiempo para poder ser representados. Si no hay espacio y no hay tiempo, no se pueden representar los objetos desaparecen, los objetos se caen, ¿ok? Porque no, nada subyeta al objeto, nada sostiene al objeto. De tal manera que para Kant el espacio y el tiempo como realidades a priori pueden sostener los objetos, permite que los objetos puedan ser representados. Un dato importante de toda ciencia es que los objetos de ella no son objetos singulares, sino objetos generales. Porque los singulares son contingentes y los generales son universales. En este sentido, la física es igual que la matemática. Si quiere ser una ciencia, tiene que tener el objeto, los objetos tienen que ser universales y necesarios para que puedan, y además objetivos. El carácter que le da el aspecto, la ciencia, el otro elemento que no tiene la matemática y sí tiene la física, es que los objetos en este caso tienen que ser objetivos, están ahí, tienen que objetivarse, ¿verdad? Para poder ser conocidos. El origen del concepto, en mi conciencia se forman los objetos por percepciones semejantes y contiguas permanentemente. Ese proceso de eliminación de miles de diferencias particulares y agregación de elementos comunes es lo que ya se llama abstracción, según el empirismo y según Hume. De tal manera que es la abstracción. La abstracción no es otra cosa sino quitarle a los objetos que se nos presentan en la realidad, quitarle los, los aspectos que son contingentes, o diríamos nosotros más bien, diría Aristóteles, quitarle lo que es accesorio, ¿verdad? Lo accesorio, lo que no es esencial, y fundamentalmente nos quedamos exclusivamente con aquello que es posible identificar un objeto como el otro, como el otro, como el otro, por ejemplo, identificar distintas sillas, quitándole los aspectos accidentales y quedándonos con los elementos que son fundamentales. Ese elemento, quitándole los accidentes, es lo que Hume llama la abstracción. El origen del concepto. ¿Cómo se originan los conceptos? ¿Cómo los conceptos llegan a ser aspectos, elementos de la racionalidad, ¿verdad? Del aspecto de la inteligencia racional. Hume dice que la causalidad no es más sino ver la cantidad de repeticiones de unos mismos hechos relacionados con otros. Y a eso le llamamos causalidad. Fíjense que la causalidad no es otra cosa sino un conjunto de sucesos, ¿verdad? Que se dan
Y en ese conjunto de sucesos, como son más o menos similares, entonces nosotros decimos que hay una relación causal entre una cosa y la otra, ¿verdad? Sin embargo, Hume dirá que no es así, que la causalidad sencillamente es un conjunto de sucesos que se suceden, ¿verdad? Y eso le llama a él hábito, que son las veces que se produce un hecho y ese hecho que se produce, que es similar a otro hecho y a otro hecho, nosotros decimos que hay una relación causal, lo cual dirá Hume que no es así, que esa relación de causalidad no es otra cosa sino un conjunto de sucesos, los cuales se les llama hábitos. Continuamos con el tema de la física analítica trascendental en esta diapositiva. La crítica que sigue haciéndole Kant al empirismo, a Hume, Kant dice que Hume logra solo explicar la formación de conceptos como una aglomeración, una sucesión de sucesos, una consecución de eventos y de sensaciones, pero no dejan de ser sensaciones subjetivas. O sea, el sujeto capta un conjunto de cosas que están ahí y ese conjunto de cosas es lo que capta el sujeto. No lo procesa, sino tal cual lo que capta el objeto es lo que después remite el pensamiento. Pero Kant dice que esa subjetividad no explica la objetividad de cómo es posible que yo capte los objetos. ¿Ok? Kant está haciendo trascendentalidad, o sea, está yendo más allá del conocimiento. Entonces les dice con respecto a Hume que la ciencia es ciencia de las cosas reales, por tanto objetivas, de tal manera que cuando yo veo un objeto, si quiero hacer ciencia, no puedo subjetivar al objeto, ¿verdad? O verlo como una realidad externa solamente de sensaciones, sino que esas sensaciones me remiten a algo que está allá, respectivamente. Y ese estar allá es objetivo. No está basado solo en impresiones, por lo tanto, la ciencia no solo es universal, sino que debe ser también objetiva, que las impresiones que yo tengo son impresiones de lo que está pasando afuera. La física analítica trascendental, el empirismo tiende a ser escéptico, según Hume, ¿verdad? Y lo dirá Kant. Kant habla de los empiristas como escépticos. ¿Por qué dice que son escépticos? Porque creen, porque no creen que haya un conocimiento objetivo, universal y necesario de las cosas. Entonces, si no hay un conocimiento objetivo, universal y necesario de las cosas, por tanto, sencillamente la ciencia es limitada, la ciencia es simplemente parcial. No puede haber una ciencia objetiva y universal. El empirismo dice que las cosas son percibidas por los sentidos y llegan como percepciones. El conocimiento se da como una sucesión de sensaciones. Conocer es acumular sensaciones y organizarlas. Pero el empirismo no define cómo el entendimiento llega a esa afinidad de las sensaciones y no dice cómo logra organizarlas. Entonces Kant le cuestiona al empirismo que efectivamente que se dan, que los hábitos, ¿verdad? No, que la causalidad no es otra cosa sino una sucesión de sucesiones y esa sucesión de sucesiones que aparecen y después en un objeto también y en otro objeto y esa sucesionalidad de las cosas precisamente es lo que Kant dice que es la causalidad de las cosas, o sea, y que son hábitos, ¿verdad? Pero Kant no llega a decir cómo esa organización de una cosa y después la otra y después la otra, o sea, cómo las sensaciones se unen una con otra, no dice cómo logran organizarse. Es la crítica que le hace Kant precisamente a Hume en este caso. Por tanto, la contradicción del empirismo, según Kant, supone que las impresiones están en sí mismas ordenadas. Reconoce de plano, si están ordenadas, reconoce de plano que hay una realidad metafísica que las ordena. O sea que es extrafísica, que está más allá de la misma percepción, que sustenta la impresión. Si eso es así, el empirismo, aunque no lo afirme, reconoce la objetividad de las cosas, porque hay algo que organiza las cosas. Y ese algo que organiza las cosas no está en la cosa misma, sino que está en el sujeto. Por tanto, el sujeto objetiviza las cosas cuando las conoce y las ordena. Ajá, en este caso, entonces, ¿cómo Kant entiende esa unidad entre el objeto
el objeto que conoce y el sujeto, perdón, sí, el sujeto que conoce y el objeto conocido. ¿Cómo hay esa, cómo se da esa unidad sintética? ¿Por qué unidad? Primero, ese concepto de unidad evidentemente le llega por un aspecto trascendental. La unidad lo da el sujeto, pero la dimensión sintética es que yo conozco a través de los sentidos también. Entonces, ¿cómo es eso que yo puedo unir las cosas que se me presentan en forma desordenada? Esa es la respuesta que va a dar Kant cuando habla de la unidad sintética. Por ejemplo, un libro es más que sus atributos, ¿verdad? Más que sus partes. Por ejemplo, un libro rojo, pero ese libro rojo no es todo el libro. Así que pudiéramos decir muchos atributos y términos y terminamos diciendo que esos atributos hablan del libro. Puedo decir que el libro es grande, que el libro es rojo, que el libro es grueso, que el libro huele a libro viejo, etcétera, etcétera. Puedo meterle una cantidad de impresiones al libro, de conocimiento de sensaciones. El empirismo lleva razón cuando dice que un objeto se conoce por la cantidad de sensaciones que yo tengo del objeto. Si yo le quito las sensaciones, ya no puedo conocer el objeto. Lo que Kant dice es que el objeto no se reduce a sensaciones. Cuando yo digo libro, libro no está en el rojo, o libro no está en lo grueso, o libro no está en lo grande, sino que el libro está en esa capacidad de unir todas las sensaciones, ¿verdad? Y poder llamarle a todo ese conjunto de sensaciones libro. Pero no todas las sensaciones constituyen el objeto. Quiero decir, rojo no hace libro, grueso no hace libro. ¿Qué es lo que hace el libro? La capacidad que tiene el entendimiento humano de organizar las distintas sensaciones. Continuamos con la unidad sintética. Kant establece dos tipos de unidades sintéticas, ¿ok? Por ejemplo, ese primer conocimiento, ¿verdad? Que se da en este primer momento, es cuando se amontonan en mi conciencia las impresiones, una tras otra, por el recuerdo. Este amontonamiento depende de mi capacidad de almacenar, pero es solamente un recuerdo, ¿ok? Yo introduzco todas esas impresiones, las guardo en mi cabeza y ahí efectivamente dirá Kant, le da la razón a Jung, que es un amontonamiento de impresiones. Pero la segunda unidad, ¿verdad? Sintética, no es solamente un conjunto de amontonamientos, sino que ese amontonamiento viene organizado, ¿verdad? Y esa organización depende de la capacidad del entendimiento de ordenar en estructura de pensamiento los objetos reales. De tal manera que a mí, esa cosa que es gruesa, que es larga, que es ancha, que es roja, que tiene un olor a libro viejo, yo le puedo llamar libro. El primer conocimiento es el amontonamiento de sensaciones, pero el segundo proceso de unidad sintética es esa experiencia que permite unificar las sensaciones y poder decir que esto es un libro. Esa función sintética de los juicios, ¿verdad? Es lo que va a permitir, eh, que en los juicios se manifieste la dimensión de unidad. En este tipo de juicios, en los juicios veremos nosotros, en estos juicios sintéticos, van a permitir organizar las cosas, ¿ok? Hay una primera organización de las cosas que nos las da el espacio y el tiempo, ¿ok? Ese primer filtro que nos llega de las cosas permite ese amontonamiento que decía Kant, ¿verdad? Ese amontonamiento inicial que permite que las cosas nos lleguen y nosotros podamos por lo menos tenerlas y ordenarlas en una primera estructura, que nos lo permite ese primer filtro que es el espacio y el tiempo. Ahora viene este segundo filtro, que son precisamente donde se manifiestan los juicios. Quiere decir, cuando yo puedo decir perro grande, ahí estoy diciendo dos cosas, pero no estoy diciendo nada, estoy diciendo perro y grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí estos juicios sintéticos? Bueno, cuando el sujeto lo convierto, el sujeto y el predicado se unen con una cópula y yo puedo decir, el perro es grande. Cuando yo digo el perro es grande, estoy utilizando un conocimiento sintético porque estoy dándole
estoy utilizando mi imaginación, mi capacidad de poder darle una coherencia a lo que es perro y a lo que es grande. Y esa coherencia no está afuera, no, es en este, no se da en el primer filtro de espacio y tiempo, sino se da en un segundo filtro, ¿verdad? Ajá. Eso lo vamos a ver un poquito más tarde, ¿verdad? Pero en este momento, ese filtro es lo que ya lo llama la función sintética, ¿verdad? ¿Por qué son sintéticos? Bueno, porque todo juntamiento de sensaciones amerita una síntesis, ¿ok? O sea, exactamente lo que estamos diciendo. Un sujeto con un predicado necesita una síntesis, una cópula. Una sumatoria, y una sumatoria es matemática, esto es sintética. Pero como nos referimos a unidades sintéticas, se cumple para todos el esfuerzo de la mente de unificar las sensaciones y entregarnos la totalidad del objeto. Karen está diciendo que lo que se cumple para la matemática, en este caso, también se cumple para la física. Por tanto, la función sintética objetivadora es la función de atribuir un predicado a un sujeto, lo que vamos a decir. El juicio viene a ser la capacidad sintética de emitir proposiciones que unifican el objeto. El juicio hace que las sensaciones sean unificadas más allá de las sensaciones. Seguimos con el ejemplo del libro. ¿Ok? Libro no es igual a rojo. Libro no es igual a grande. Libro no es igual a grueso, sino que ese conjunto de sensaciones, ¿verdad? Unificadas por la dimensión sintética, por la función sintética, es lo que va a permitir a mí que ordenar ese conjunto de sensaciones y poderle llamar libro. Kant distingue dos tipos de conocimientos, los conocimientos matemáticos, que ya hemos dicho, ¿verdad? Debían probarse que no eran meros conceptos de la mente abstracta, sino que estaban emparentados con los objetos de la realidad. Y la física, el otro conocimiento, el conocimiento de la física, cuyos objetos no son puras impresiones empíricas, sino que están emparentados con el entendimiento. Entonces, unos no son solamente abstracciones, los analíticos no eran solamente abstracciones, sino que tenían que ver con la realidad, y estos otros conocimientos de la física no son solamente conocimientos empíricos, sino tienen que ver con el entendimiento. Ajá, entonces, a esos dos tipos de conocimientos, ¿verdad? Lo que está de la diapositiva anterior es lo que dice Kant aquí con los conocimientos empíricos. ¿Qué nos aportan los conocimientos empíricos? Bueno, que nos vienen dados por la sensibilidad, por los sentidos. En las percepciones se realizan los juicios sintéticos a priori. Esos conocimientos empíricos nos permiten llegar a los juicios sintéticos a priori, ¿verdad? Y sus categorías son tiempo y espacio. Entonces, esos conocimientos empíricos a priori, ¿verdad? Son conocimientos que nos permiten a nosotros captar las categorías espacio-temporales. Después están los conocimientos teóricos, ¿ok? Nos vienen dados por el intelecto. En el intelecto se realizan los juicios analíticos a priori y categorías que nos vienen de este primer filtro, que son las categorías espacio-temporales. Esas categorías espacio-temporales nos permiten a nosotros, a través del intelecto, ubicar los objetos y poder darle unas cualidades a esos objetos, unas cantidades, unas modalidades, ¿verdad? Y por eso esos conocimientos teóricos, esos conocimientos teóricos son también categóricos, son conceptuales. Sus categorías son analíticas a priori y esas categorías fundamentalmente son cuatro para Kant. La categoría de cantidad, la categoría de relación, la categoría de cualidad y modalidad. Después Kant hace una taxonomía mucho más grande, ¿verdad? La cantidad tiene otras subcategorías, la cualidad también tiene otras, la relación tiene otras y la modalidad tiene otras. De tal manera que estas formas categoriales, que no es otra cosa sino conceptuales, que están a priori en el entendimiento, es lo que nos permite captar los objetos que nos llegan ya espaciados y temporalizados. En la clasificación, ¿verdad? Que hace Kant, bueno, habla de estas cuatro primeras categorías. Esas categorías después, como dije, tienen después otras subcategorías. Por ejemplo, las categorías de cantidad se dividen en categorías universales, particulares y singulares. ¿Ok? Entonces, una cantidad no es suficiente, esa categoría de cantidad
no es suficiente porque la cantidad me permite captar que hay un conjunto de objetos, ¿verdad? Pero no me permite especificar cómo se dan esos objetos. Entonces, si hay muchos, si hay poquitos, si son todos los objetos, si es unos objetos o si son muchos objetos o una parte de los objetos. Entonces, la primera categoría me permite a mí captar un aspecto, digamos así, conceptual del objeto, pero todavía no está totalmente definido. En la segunda parte de las categorías me permite llegar mucho más a una definición clara de los objetos. Bueno, entonces esas clasificaciones están en cantidad, ya lo hemos dicho, cualidad, relación y modalidad. Las de cantidad se dividen en universales, todos, particulares, algunos, y singulares, uno. De cualidad, afirmativos, negativos, infinitivos, de relación, categóricos, hipotéticos, disyuntivos, y de modalidad, problemáticos, asertóricos. Después tenemos también las categorías puras del entendimiento, que son los juicios enumerados que se distinguen por la manera de llevar la síntesis del predicado con el sujeto. Esta descripción de los juicios ha obviado el conocimiento empírico de los objetos. Solo se han hecho con lógica racional. Son de síntesis pura a priori. Quiere decir que ya en este momento ya no interviene digamos, los sentidos, ¿ok? Ya no intervienen los sentidos, sino que ya es el entendimiento mismo que se encarga de categorizar, de ubicar los objetos en el pensamiento. En ese sentido, las categorías, dice Kant, nos revelan una forma de organizar la realidad objetiva, ¿ok? ¿Cómo se organiza la realidad en forma de juicios, ¿ok? ¿Cómo son esos tipos de juicios? Bueno, hay unos juicios de cantidad que permiten objetivar la realidad como unidad, pluralidad, totalidad. Quiere decir que las categorías de cantidad se convierten en juicios, ¿ok? Quiere decir que esa dimensión de cantidad no es suficiente para decir, yo veo, por ejemplo, veo perros, ¿ok? Pero ese objeto que yo, o esos objetos que yo veo que son un conjunto de perros, puedo decir entonces todos los perros. Entonces, ahí están todos los perros. Estoy diciendo un juicio de cantidad y al mismo tiempo un juicio que me permite la totalidad, ¿verdad? Un juicio de cantidad y de totalidad. Estoy en el juicio, entonces estoy diciendo que me refiero al perro, ¿verdad? Al sujeto perro, pero al mismo tiempo estoy diciendo a la cantidad de perros que me estoy refiriendo. En este caso me estoy refiriendo a todos los perros que estoy viendo. Entonces es un juicio de cantidad y al mismo tiempo de totalidad. De lo que se dice de los juicios de cantidad, se dice de los juicios de cualidad, realidad, negación, limitación, según la relación, juicios de relación, causalidad, sustancia, comunidad o acción recíproca, y según la modalidad, juicios de posibilidad, existencia, necesidad. ¿Cómo entiende entonces Kant esas categorías que hemos hablado nosotros? Kant entiende las categorías o una imagen que podemos nosotros lograr para entender acá. ¿Cómo lo entiendo al menos yo? Yo creo que Kant entiende las categorías como unas cajas que tenemos mentales, ¿ok? Entonces nosotros tenemos un conjunto de 4 cajas, como 4 gavetas importantes o sí, 4 gaveteros, ¿verdad? En esos 4 gaveteros que son estas categorías, ¿verdad? Que hemos dicho nosotros de cantidad, de cualidad, de relación y modalidad, son 4 gaveteros y esos 4 gaveteros tienen a su vez otras gavetas que me definen en la cantidad si es singular, si es particular o si es universal, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegan los juicios? Los juicios nos llegan a nosotros por la sensibilidad y captados en un primer filtro por el espacio y el tiempo, y el espacio y el tiempo que organiza en primer lugar los objetos nos llegan ahí y en este segundo ordenamiento ya
Los objetos nos llegan como conceptos y esos conceptos los ubicamos en las distintas categorías, o sea, en las distintas cajas. Y esas cajas me permiten a mí organizar los objetos y de tal manera que esa caja no es otra cosa sino la capacidad de elaborar juicios. Cuando yo meto un objeto en una caja, ¿verdad? Cuando yo identifico ya, porque es una cantidad, lo meto en una caja, en esa caja yo estoy diciendo que este objeto es de cantidad y al mismo tiempo es uno. Entonces, abro la caja, abro la gaveta, ¿verdad? Voy a la gaveta de cantidad y en la gaveta de cantidad, que hay uno que universal, uno particular y uno singular, abro la gaveta singular, meto ahí y digo, el perro es uno. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, Kant entiende las categorías a priori del entendimiento. Las categorías permiten organizar las impresiones, esos conceptos no perciben la realidad, pero son la posibilidad para darle unidad. Quiere decir que ya la, la, este, los, los a priori de espacio y tiempo ya han permitido captar los objetos, los han organizado, los han ordenado para que los pueda captar precisamente el entendimiento humano. Ese segundo proceso del entendimiento humano es lo que está diciendo, se está diciendo aquí, ¿verdad? Que las categorías de Kant son las condiciones de posibilidad de los juicios. Sin ellos no podría haber juicios y por tanto no se podría conocer los objetos reales. De tal manera que si yo percibo, ¿verdad? En ese primer momento los objetos como espacios temporales, esos objetos están organizados, pero después yo no podría saber si es un perro o son varios perros o son algunos perros. ¿Ok? En ese sentido, desde este ejemplo, eso me permite entonces saber que las categorías me permiten entonces identificar la relación entre los objetos y al mismo tiempo la posibilidad de que esos objetos puedan ser objetivados y puedan convertirse en juicios. Entonces, ¿qué garantiza ese conocimiento a priorístico que hace posible llegar realmente a los objetos? En primer lugar, porque esas categorías son las condiciones del conocer. Quiero decir que de alguna manera yo puedo decir, ahí hay tres perros, o esos son tres perros, de alguna manera es porque los perros existen, están ahí, y porque hay un conjunto de perros. Entonces, las categorías no solamente hablan de los perros y de las cantidades, ¿verdad? Sino que precisamente porque hablan de los perros y las cantidades es porque yo puedo categorizar después y decir que hay tres perros. Si no hubieran en la realidad tres perros, si esos perros no están allá, y si no son varios perros, que es lo que capto primero, no pudiera decir que son tres perros. Entonces, de tal manera que la condición de posibilidad para ya conocer es que existan los objetos en primer lugar. Y en segundo lugar, que esos objetos son conocidos por mí y son conocidos por mí en los términos categoriales, en unas categorías que yo tengo para poder organizarlos, ¿verdad? A mí me llega en primer lugar, esos objetos me llegan y decir, epa, ahí hay una cantidad y esa cantidad son tres. Eso no lo hace la realidad. Eso lo hace en este segundo filtro, eso que nosotros llamamos las categorías a priori del entendimiento. Por tanto, el valor objetivo de las categorías, o sea, que esas categorías no son solamente cosas del sujeto, no son subjetivas, sino que son trascendentales porque se refiere al conocimiento mismo, ¿verdad? Al mismo tiempo, por un lado, de los objetos y por otro lado, del conocimiento. El conocimiento y el objeto están irremediablemente relacionados. Su existencia y sus propiedades son independientes de mí, pero al mismo tiempo los percibo por los sentidos, lo imagino, lo pienso. De tal manera que esa relación es irrenunciable para el conocimiento. Los objetos existen, pero los objetos existen porque son captados por mí, pero esa captación es lo que dice Kant y es la originalidad de Kant, que dice que es una captación a priori, porque se da por unas estructuras categóricas mentales que están
están antes que el hecho de conocer. Y con esto damos terminado esta tercera entrega, ¿verdad? Esperamos que les haya podido ayudar. De todas maneras, yo voy a presentarles después alguna bibliografía que les permita seguir profundizando y les voy a proponer también que se acerquen a algunos conceptos, en esos conceptos que les permitan precisamente tener como una secuencia de este video. Bueno, sin más, nos despedimos hasta otra próxima entrega.